tema de hoy se llama Los caminos torcidos se enderezarán. Debemos conocer o debemos pedirle a Dios cuál es el plan que Él tiene con nuestra vida. Porque muchas veces nosotros nos convertimos en personas sí obedientes, disciplinados, vamos a la iglesia, cumplimos con los requisitos, con las normas, nos congregamos bien y hacemos todo esto, pero dejamos que el tiempo pase y nunca le preguntamos a Dios realmente cuál es el propósito que tú tienes con nuestra vida. Y nosotros necesitamos pedirle a Dios que Él nos hable. Ahora, Dios usa diferentes maneras de hablarnos. Dios habla a través de muchas cosas. Dios, obviamente, en primer lugar, nos habla a través de su bendita palabra, ¿sí? La manera como Dios habla a través de la palabra es para darnos un cambio, para transformarnos, darnos la oportunidad de tener una nueva vida. Entonces, yo sé que, por ejemplo, en la iglesia nosotros usamos códigos acerca de cómo nos habla Dios. Y hay mucha gente pues que es muy creativa. Dice, no, a mí Dios me habla en un amanecer, a través de la lluvia, a través de una flor, a través de un pajarito, a través de muchos detalles, ¿sí? Y claro, Dios habla a través de eso. Dios habla a través de la mirada de un niño. Dios habla a través de mi esposa, de mi esposo, de mi líder, ¿sí? Pero la manera que Dios usa para transformarnos es a través de su palabra. Dios no va a transformar su vida a través de una florecita, no, sino a través de su palabra. La palabra de Dios tiene una forma impresionante para transformar la vida. Entonces yo tengo que preguntarle a Dios cuál es el plan que Él tiene para mí y lo va a hacer a través de la palabra. ¿Qué significa esto? Que yo voy a conocer a Dios. Cada vez que usted abre la Biblia y se toma el trabajo de leer un versículo, Dios se está revelando a su vida. ¿No les parece esto glorioso? Esto es espectacular. Cada vez que yo abro la Biblia, Dios me está diciendo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo espero de ti, esto es lo que me gustaría hacer contigo. Sí, también nos dice, no me gusta esto que estás haciendo, sí, y nos confronta, nos endereza las veredas, los caminos. Y aquí es donde se aplica el tema que vamos a hablar en este día. El Señor quiere enderezar los caminos torcidos. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque pensemos que no, caminamos torcido. Siempre caminamos en pro o en pos de cosas que Dios no aprueba. ¿Sí? Pero ¿qué tiene de malo? Que cada paso, cada decisión que nosotros tomamos siempre está basada en nuestra forma de pensar y casi nunca en la voluntad perfecta de Dios. Nosotros siempre buscamos tenemos una disculpa para nosotros no hacer la voluntad de Dios. Siempre decimos, no, lo que pasa es que yo necesito este trabajo. Y digamos, estamos no necesariamente haciendo cosas malas, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, Dios siempre va a usar la palabra para confrontarnos, para enderezar nuestros pasos, para transformar nuestras fortalezas mentales, para que nosotros dejemos a un lado las creencias equivocadas y empecemos a hacer su voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la Biblia. ¿Sí o no? Sí han leído eso, ¿verdad? Es agradable, perfecta. Por lo tanto, yo necesito aprender a hacer la voluntad de Dios.
pero para eso tengo que desprenderme de mi voluntad. Yo tengo una voluntad, yo tengo un carácter, yo tengo una forma de pensar, yo tengo una estructura. Y esa estructura muchas veces impide que yo haga la voluntad de Dios. Ahora, pedimos al Señor que Él definitivamente transforme nuestros pensamientos, que Él definitivamente renueve nuestra manera de pensar, porque la manera de pensar nuestra es una manera que ha sido puesta o impuesta o por nuestra familia, o por nuestra cultura, o por la sociedad, o por la moda. Y hoy en día se ha vuelto más peligrosa. Nuestra manera de pensar está influenciada por este reino del mundo. Cada vez que usted ve noticias, entretenimiento, lo que sea, a través de estos aparatos, su mente está siendo influenciada. Yo estoy dando una clase en Berea que se llama Sectas y Religiones y tuvimos que renovar el repertorio. ¿Sí? Porque a raíz de lo que se está levantando en este momento en el planeta, que es un espíritu anticristo, anti-iglesia, anti-Dios, es un espíritu tan sutil que está siendo patrocinado por políticos, por artistas, por científicos, ¿cierto? Por sí, personas muy sabias, y están en una campaña mundial para desprestigiar a Dios, para desprestigiar su palabra, para proclamar que Jesucristo no existe. Y se han levantado hombres y mujeres usados por Satanás en todos los idiomas del mundo, haciendo una campaña totalmente anti-Dios. Entonces, como tengo que estudiar esta clase y tengo que ver, yo tuve que orar y tuve que pedirle al Espíritu Santo: protégeme, guárdame, cubrirme con la sangre de Cristo para poder oír lo que estos perversos están diciendo. Y yo dije, definitivamente tenemos que enderezar nuestros pasos. Tenemos que enderezar nuestros caminos y nuestras veredas, porque no necesariamente es que estemos haciendo algo mal, como les dije antes. No. O sea, la gente no está en pecado, la gente no está en rebeldía. Como les dije, la gente se congrega, la gente va a la iglesia, la gente canta, lee la Biblia, se conecta al grupo de conexión y todo, pero no se han tomado el trabajo de preguntar: Dios, muéstrame cuál es tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Porque usted y yo, amados hermanos, usted y yo, junto con mi esposa, somos los encargados de proclamar el evangelio de salvación. La Biblia dice que usted y yo somos la sal de la tierra. Así es. Y dice que si la sal se daña, ¿cómo vamos a preservar esto? No puede. Entonces yo necesito enderezar mis pasos. ¿Y qué es lo que dice Lucas 3:4? Pati, ya que llegó, lea. Aproveche que usted tiene buenos ojos. Ok. Lucas 3:4-6. Los valles serán rellenados, las montañas serán allanadas, los caminos torcidos se enderezarán. Los lugares ásperos serán suavizados y entonces todos verán la salvación de Dios. Es que la salvación de Dios es importante, pero no lo estamos tomando en serio. ¿No? A veces pensamos en ay, tan chévere las canciones. Sí, y no es que estén haciendo nada malo. No. Pero no lo estamos tomando en serio. Exacto. Wow, esto es una cosa. Entonces tenemos que enderezar. Ahora, ¿qué son caminos torcidos? ¿Qué es lo que necesitamos enderezar? Bueno, pensamientos, ¿sí? Formas de pensar, formas de actuar, formas de ver la vida. Sí. ¿Sí? ¿Pero qué tiene de malo tomarme una cerveza? Dígame qué tiene de malo. Pues no tiene nada de malo. Pero sí es la puerta a cosas peores. ¿Pero qué tiene de malo fumarme un cigarrillo?
pues no tiene nada de malo, simplemente que va a ir al cielo más rápido porque se va a morir de cáncer. Claro, sí. Entonces, el diablo ha logrado meter un pensamiento en los cristianos y los ha convencido de que hacer las cosas del mundo no es malo. Y resulta que la Biblia es muy clara, categórica, enfática, específica, escueta. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera pues que ame las cosas del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ay, pero que si nomás vamos a un paseo entre los amigos y ya. No, no estamos en tiempos de ese tipo de coinonías. Estamos viviendo tiempos peligrosos, donde tú y yo tenemos que tomar un bando. ¿Somos o no somos? Con Dios no se pueden hacer las cosas a medias. En este momento ha cobrado vigencia los textos como ¿eres frío o caliente? Si eres tibio, te vomito. Entonces, pensamientos, formas de pensar, incredulidades que dejamos que se acomoden en nuestros pensamientos. Sí. Incredulidades que dejamos que gobiernen nuestro corazón. Y no rechazamos la incredulidad. Y tenemos que rechazarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer con todos esos pensamientos, Pati? Debemos llevar cautivo todo pensamiento, dice la palabra. Cautivo. Cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo. No debemos tener temor que nos digan que somos muy radicales. Fanáticos, religiosos. Creo que estamos en tiempos de demostrar lo que verdaderamente somos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué soy? ¿Soy un seguidor de Cristo o no? No, porque estamos tomando la vida como ay, tan chévere ser cristiano, pero no estamos siendo seguidores de Cristo, uh-huh. ¿No? Entonces sí debemos, como dice en Mateo 13, 24, 28, Jesús dijo, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, y cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la maleza. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra del enemigo, les respondió. Esto es obra del enemigo. Y la cizaña, el Señor no quería que se cortara la cizaña cuando estaba pequeña porque es muy parecida al trigo. Y decía, si nosotros cortamos la cizaña, pues vamos a dañar el trigo también. Pero una vez que crece el trigo y la cizaña, se puede diferenciar. Y nos damos cuenta que el otro es una maleza y hay que arrancarla. Pero la cizaña está. La cizaña ha logrado infiltrarse en nuestros pensamientos. Mateo 13, 24. Ha logrado meterse en nuestros pensamientos tan sutil. A través de estas informaciones, a través de música, a través de películas, a través de como decía el pastor en la predicación el miércoles, a través de las series de televisión, ¿sí? Y nos tienen embriagados, ¿sí? Recuerdan que yo hace algún tiempo atrás, ya como 2 años atrás, les hablé de eso, donde la Biblia dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Entonces mucha gente dice, no, pero es que yo no tomo vino, ni aguardiente, ni whisky, ni nada de eso. Tal vez no, pero ¿con qué te estás embriagando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? Y esa cizaña se ha logrado meter en tu mente de tal manera que empiezas a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Entonces yo necesito llevar cautivo todo pensamiento a la cruz,
a la obediencia a Cristo, cautivo. Usted tiene que decirle a su pensamiento, usted tiene que prohibirle a sus pensamientos que se queden ahí. ¿Sí? Porque cuando uno no piensa en lo que piensa, el pensamiento te domina. A veces uno está trabajando ahí como una máquina y cuando usted se da cuenta en qué está pensando, dice, uy, Dios mío, ¿qué estoy pensando? Claro. ¿Sí? Porque el pensamiento te envuelve. El pensamiento te seduce, te ata. El pensamiento te lleva a hacer cosas, como dice, y se incuban pecado y a la postre produce muerte. Entonces por eso yo tengo que llevar todo pensamiento a la cruz para convertir esa forma de pensar en creencias verdaderas, en lo que Dios quiere que yo crea. ¿Sí? La palabra de Dios es la que me transforma. Entonces, aquí estoy hablándole acerca de lo que hemos practicado en la iglesia. Sí, Dios nos habla a través de muchas cosas, pero como en este momento nosotros necesitamos conversión y enderezar nuestros pasos, tenemos que pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. A través de su palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces, cuando yo cambio mi forma de creer, de pensar, entonces puedo hablar de otra manera y puedo tomar decisiones correctas. ¿Sí? ¿Por qué una persona de pronto se ve seducida por cosas del mundo y quiere participar en eso? Porque el diablo logró engañar y encadenar sus pensamientos y perdió su control, perdió el dominio propio. Uh-huh. Y el diablo puede decirle, pues es que eso no es malo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Lo que pasa es que su mujer es muy fanática, es muy religiosa, o su marido, o su hijo, o su papá, el que sea, ¿sí? Pero no. Yo debo enderezar mis sendas. Uh-huh. Debo enderezar mis sendas, los caminos torcidos. Es que esta es como una charla más para cristianos, ¿cierto? Para los que somos seguidores de Cristo. Es una llamada de atención. ¿Somos o no somos? ¿Creemos o no creemos? Uh-huh. ¿Estamos estudiando la Biblia? ¿Estamos cumpliendo lo que dice la Biblia totalmente o a medias? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice en el Salmo 119. El Salmo 119. Es eso, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero si yo no leo la palabra, entonces, ¿qué sendas voy a llevar? Claro. Pero si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, si nosotros seguimos su palabra, entonces viene la promesa que encontramos en Deuteronomio 5:33. Dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Sigan por el camino que nuestro Dios nos ha trazado. No las filosofías, no el mundo. No los consejos de nadie, ni de los amigos, ni siquiera de la familia. No. Sino lo que Dios ha hablado. Lo que Dios nos ha trazado. Y viene la promesa. Si hacemos eso, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que vas a poseer. Wow. Es un llamado de atención, trae su promesa, pero es un llamado de atención también. Sigan por el camino que el Señor, su Dios, les ha trazado. Su palabra, lo que Él nos dice, lo que Él nos guía, a dónde nos ha llamado. Porque sí es verdad, se está infiltrando mucha cosa. Mucha mundanalidad. Sí, y se está filtrando de forma bonita, pero no lo es. Debemos estar basados directamente en lo que el Señor nos da en su palabra. Este tiempo de pandemia fue tan estratégico para el enemigo que logró engatusar a mucha gente de la iglesia. Y no hablo de la iglesia en lugar de su presencia. Hablo de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo fue tan tocada por este plan estratégico del diablo que muchos se enfriaron, muchos dudaron, sí. Muchos se fueron, muchos
se desanimaron. Muchos dijeron, yo sigo, pero también me gusta esto, o me gusta aquello, ¿sí? Y entonces han empezado a meter un sincretismo en sus pensamientos que les ha hecho creer, obviamente motivado por el diablo, que no es malo, no es malo. Pero resulta que sí, sí. Recuerden que el diablo tiene un único propósito con cada uno de nosotros. Es matar, robar y destruir. Uh-huh. Ese es el plan del diablo. No crea que aunque usted lo vea bonito, aunque parezca bueno, aunque parezca inofensivo, si no proviene de Dios, a la postre va a producir muerte. Uh-huh. Muerte. Entonces, este versículo ustedes deberían escribirlo y pegarlo en su nevera, en el espejo, al frente del computador, en su carro, en el celular como pantalla, como cuando uno prende el celular. Deuteronomio 5:33, y quiero volverlo a leer. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan. Uh-huh. Esta es una advertencia muy impresionante. Para que vivan, si no el diablo los mata. Póngale la firma, el diablo es atrevido. Yo sé que suena como duro esto. Suena como duro, pero el Espíritu nos puso este sentir en el corazón a la iglesia para hacerlo. Para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida. Sí. Entonces, amados míos, el plan de Dios aquí es que nosotros vivamos aún en medio de toda esta pandemia y en medio de todo este caos tan horrible que hay a nivel planetario, porque esto no es solamente aquí en Bogotá, no, esto es en todo lado. Sí, es verdad. Tenemos que aferrarnos a este tipo de promesas de vida, de vida. Yo no puedo jugar a ser cristiano. No puedo jugar ni a ser cristiano, no puedo emparentarme con el diablo. Yo no puedo ser amigo del diablo. No puedo ser amigo de los enemigos de Dios. Entonces nos toca ser enfáticos. Tienen que seguir el camino que yo les he trazado para que vivan. Entonces ya no más. Ahora, el diablo ha logrado meter en nuestra mente pensamientos nefastos, terribles, pensamientos de muerte. Ustedes son perdedores, ustedes son feos, ustedes son pobres, ustedes son viejos. Ustedes no se divierten en la vida. Ustedes no se divierten en la vida. Se les fue la vida y nunca echaron una canita al aire. Mire cómo están de canosos. ¿Qué tiene de malo echarse una? Yo que estoy así blanco ya, mire. Parezco un copito de nieve. Yo estaba blanco toda la vida. Dice, pues ¿qué tiene de malo tantas canas que tiene? Pues eches una al aire y eso no pasa nada. No. La verdad es que no podemos hacer eso. No podemos pecar contra Dios. Yo necesito enderezar mis pasos. Uh-huh. Yo necesito enderezar mis pasos. Y es la premisa en esta noche. Es la palabra que Dios nos está dando como un banquete de vitaminas que va a producir vida. Tal vez estemos desnutridos, desvitaminizados, estamos heridos espiritualmente hablando. Mal. Pero el Señor dice, hoy van a tomar este alimento y les voy a devolver la vida. No jueguen más con el pecado. Es tomar en serio la obra del Señor Jesucristo en la cruz. No, los primeros cristianos morían como estacas, mártires, ¿no? En el Coliseo, muertos por los animales y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos eran radicales en lo que creían.
Tenemos que volver a eso, ser radicales en lo que creemos. No, pensar que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y el precio que Él pagó tan grande por nuestra salvación, merece que nosotros seamos radicales y sigamos lo que Él nos ha mandado. Sí, Obedecer su palabra. no podemos pisotear la sangre de Cristo. No podemos hacer y eso. enderezar esos caminos que han tratado de torcerse un poquito. No, enderezarlos, volver al primer amor, volver a ese momento donde reconocimos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Uh-huh. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, espectacular, y Él enderezará tus sendas. ¡Wow! Enderezará tus sendas. O sea, algunas personas dicen, es como los que hemos trabajado con personas adictas, sabemos, una persona cuando está adicta dice, yo no tengo problema, yo cuando quiera lo dejo. No, eso es mentira, eso es mentira. Una persona adicta difícilmente deja su adicción mientras no reconozca que tiene un problema. ¿Sí? Entonces el Señor dice, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia manera de creer las cosas. Reconoce que tienes un problema y que necesitas ayuda. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del pecado? La Biblia dice, la Biblia es muy clara, y la Biblia dice, si alguien cae 7 veces yo lo levanto. Exacto. O sea, el Señor tiene tanta misericordia y tanta gracia, dice, 7 veces cae el justo, 7 veces yo lo levanto. Pero ¿cuál es el problema, hermanos míos? Cuando una persona cae y se empeña en seguir caída y no se levanta. Cuando una persona cae, cualquiera de nosotros puede caer. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Pero si caemos, ¿qué tenemos que hacer? Levántese, sacúdase. Sí, si se raspó, arréglese su rodilla y sigue avanzando. Pero ya que una persona caiga en un pecado y se empecine en caer, en seguir revolcándose en ese pecado, ahí ya la cosa está complicada. Y el Señor está diciendo, no, vuelvan a la senda que yo les he trazado. Vuelvan a la senda que yo les he trazado. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, les animo a que sean hombres y mujeres de fe. Recuerden lo que dice la palabra del Señor en Romanos 10:17. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces, Dios nos va a hablar a través de su palabra para poder transformar nuestros corazones, transformar nuestros pensamientos, transformar nuestro ser interior. Sí, es verdad. Lean la Biblia. La Biblia es el único libro en este planeta que puede transformar un ser humano. Ningún libro tiene ese poder. Ni Don Quijote, ni 100 años de soledad, ni Hamlet, ni nadie, ningún libro. Pero la Biblia sí. Porque la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo para transformar, limpiar. Dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, simplemente lee la Biblia. Simplemente busca al Señor. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, muchachos. Misericordia. Sí. Entonces, creo que esta es noche de restauración, de reconciliación, noche de perdón, noche de volver a la casa del Padre, de quitarnos las vestiduras de la marranera. Sí. Y correr a los brazos de papá. Él no nos va a recibir como pordioseros o como esclavos o como trabajadores, no. Nos va a recibir como lo que somos.
sus hijos. Sus hijos. Entonces yo quiero invitarles para que cierren sus ojitos allí. Y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu sueño, tu deseo es que nosotros enderecemos el camino, la senda que debemos caminar. Y reconocemos, Dios del cielo, que nuestros pensamientos nos han atado, nos han esclavizado, nos han llevado por senderos que tú no has demarcado para nosotros. Que tenemos creencias equivocadas, conversaciones ilícitas, maneras de ver, de hacer, de hablar, de decir que tú no apruebas. Y hoy te pedimos perdón, Señor, y traemos cautivo todo pensamiento a tu obediencia. Todos los pensamientos los traemos a la cruz y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no tener el carácter suficiente para decirle a los pensamientos: no más. Paras. No más esclavitud. No más ideas. Y en el nombre de Jesús, junto con mi esposa, tomamos poder y autoridad contra todo espíritu contrario al Espíritu de Dios. Y atamos, amordazamos todo demonio que ha opacado el amor por ti, que ha ausentado la presencia del Espíritu Santo. Y clamamos que por medio de tu bendita palabra traigas nuevos pensamientos a nuestra cabeza. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Cambia nuestra manera de pensar a través de lo que tú dices en tu palabra, Señor. Ayúdanos a enderezar estas sendas por las que hemos caminado solos. Tómanos de tu mano. Tú dices en Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Toma nuestra mano en esta hora, Dios, porque queremos caminar contigo. Te damos gracias por esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.